cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Tauro, ¿qué se presenta para ti? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? Sí me gustaría invitarte también a mi canal de Mensajes de tu Ser Interno y también al canal de mi hija Dime Cómo Te Amas. Vamos a ver entonces, ¿qué hay para ti, mi querido y adorado Tauro? ¿Qué se puede estar presentando? ¿Cuál es la energía de esa otra persona? De esa personita especial que tienes en mente, o del amor o el desamor. Vamos a ver. Ajá, esta persona parecerá que está allí firme, como que ahora hay que hacer las cosas como deben de ser. Pareciera ser que ahora como que se ha puesto a derecho, quizás, a lo mejor, puede ser, pero viene como quien dice, con su cetro en la mano, pero viene por el camino que tiene que ser. Bien sea que estemos en el pasado, bien sea que estemos en el presente, hacer las cosas bien hechas, o alguien que pueda venir del futuro, también va a venir, como quien dice, por el camino derecho, por el camino real. Sí, señor. Para ti, ¿qué hay, mi querido Tauro? ¿Qué se presenta? ¿Cuál es tu energía? ¿Cómo estamos? ¿Qué tienes? Mira, sí. Aquí veo y entiendo que sufriste bastantes decepciones. Aquí te veo todavía un poco decepcionado quizás, y la carta de corte acá, que a pesar de todo la rueda de la fortuna va a funcionar para ti. Te digo algo, no te des mala vida, no es fin de mundo. Muchas cosas pueden pasar en tu vida en el amor, con respecto al amor. Tú no te preocupes. Quizás a lo mejor lo peor ya pasó, pero por lo que estoy viendo, todavía te quedan algunas secuelas de eso que sucedió. Esas ilusiones que lo que fue que terminaron quizás en desengaño, probablemente. Pero no te preocupes, la vida continúa y vas a ver las cosas quizás que te puede dar el destino o la vida. Vamos a ver qué otras cosas hay para ti. Sí, señor. Empecemos. ¿Cuál sería el resumen de estas dos energías para ustedes dos? Ah, mira, no, una esperanza. Esta situación, sinceramente, está como pidiendo una esperanza. Realmente, esta situación podría mejorarse. Yo no sé, vuelvo y repito, si a lo mejor tú estarás en la capacidad o en la disposición o querrás volver otra vez a que regresar ese pasado. No lo sé. Lo cierto es que no voy a preguntar ahorita si tú quieres o no quieres. Eso lo vamos a ir viendo. Lo que sí que te quiero decir es que esta persona definitivamente va a venir, como quien dice, por el camino derecho. ¿Qué te quiero decir yo con este de camino derecho? Que si se portó en alguna manera un poco mal, esta persona va a rectificar. Si realmente su ego ha sido el que le ha pisoteado la cola para que no regrese, ese ego va a ponerse ahora a un lado para que esa persona pueda venir. Si resulta que es el orgullo que no le deja, porque a veces el orgullo es lo contrario del amor, si se quiere. Ahora esa persona va a apartar ese orgullo para poder venir. Es lo que te quiero decir con esta carta. Viene de una manera derecha, correcta, ¿sabes? Así que no te preocupes por eso. Esta persona te está extrañando, ¿sabes? Y quizás va a dar el primer paso. Lo que quiere en el fondo es que tú le escuches. Mira, tú estás así como muy, muy nebuloso, ¿verdad que sí? Como que las nubes todavía no quieren apartarse de ese sol brillante, pero no te preocupes, es una carta que aunque esté invertida, igual es de positiva. Solamente estas nubes, como todo, como las verdaderas nubes, son transitorias. Esto va a pasar y vas a ver después el gran sol brillante. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, te lo voy diciendo de una vez. Esta persona regresa, aparta su orgullo,
te extraña, quiere dar el primer paso y lo que necesita es sencillamente que le escuches. Sí, señor. Vamos a ver entonces qué otra cosita hay por aquí para tener que hablar a ustedes, qué otra cosa hay, porque como te digo, enfrenté a esa persona. Entonces, aquí la lectura es para ustedes dos, para ti y para ese futuro, o para ti y para ese presente en caso tal, para ti o para ese futuro en caso tal de que no tengas a nadie. Vamos a ver el corte de carta. Muchas peleas o muchos encuentros que hay acá en esta situación y que de verdad a veces han dejado que el orgullo justamente y el ego se apodere quizás de esta situación, sobre todo de la parte de esa persona, una persona que ha sido muy orgullosa de todas, y quizás a lo mejor se ha tardado en volver porque el orgullo es una cosa muy seria. Pero no te preocupes, esta persona está rectificando. Aquí está la rueda de la fortuna, y la rueda de la fortuna le está diciendo a esa persona que tiene campo libre, que actúe de una buena vez, que se vaya y que comience a fluir con esa rueda de la fortuna. Sí, señor. Mira, para ti, tú estás como preparando ese jardín de amor, porque definitivamente, Tauro, probablemente esta persona vaya a venir y tú quieras realmente escucharle, tú quieras de verdad a lo mejor darle una nueva oportunidad. Probablemente no será para todos los que quieran hacer esto, para todos los Tauros, no serán todos. Algunos dirán yo no quiero, yo paso, yo sigo adelante, yo quiero otra cosa. Y definitivamente las cartas que estoy viendo son bastante buenas, estas cartas, para todo el mundo. Tanto para el pasado como para el presente como para el futuro, estoy viendo aquí algo muy bueno. Y esta carta, que es la sumatoria de estas dos que acabo de lanzar, está diciendo que ahora la relación se va a equilibrar. Mira, el 6 de pentáculos, el 6 de oro, el equilibrio total. Aquí no vamos a estar en el hecho de que tú das más o yo doy más. Todos vamos a estar iguales y vamos a equiparar esa relación. Sí, señor. Mucha esperanza para la primera parte de la lectura, fue mucha esperanza para la relación o para la situación, y ahora la situación parece ser que se puede equilibrar, se puede manejar de otra manera, se puede equiparar si se quiere. Yo que te digo, mi querido y adorado Tauro, estoy viendo cartas muy bonitas acá, de verdad que sí. Y esto me está diciendo que para los tres tiempos, pasado, presente y futuro, todo va a estar muy bien, muy bien, muy bien. El pasado viene ahora apartando ese orgullo. El presente, quizás a lo mejor, aunque no te lo diga, te extraña mucho. El futuro, habrán cosas muy buenas que vendrán a ti equilibradas, si se quiere. Y para finalizar, aquí estoy viendo esto. Esta persona, en el fondo, como quien dice, le va a tener que costar un poquito, porque ese orgullo que tuvo ha hecho en ti quizás un poco de mella, un poco como de decepción. Y acuérdate que la primera carta que salió de las energías decía que había habido aquí muchas decepciones, muchos desengaños. Entonces eso no es tan fácil para esa persona. Tampoco, no podemos ponerlo todo como quien dice en bandeja de plata. Las cosas hay que estar claras. Y aquí yo veo que realmente tú terminas quizás de liberarte, de avanzar, de desconectarte realmente con esa idea de que era esa persona y solamente esa persona. Te abres un poco, como quien dice, como que has estudiado en el transcurso del tiempo tu relación o tu situación y te has dado cuenta que la vida continúa, que vamos a seguir adelante. No te aferras ya más, ya no hay más, ya no te aferras más. Vamos a ver ahora cómo finalizamos esta situación. Veo acá que todavía le faltaría un poquito a esto, un poquito mermarse, ¿verdad que sí? Mira, el loco invertido. Pareciera ser que todavía a esto le hace falta un poquito de paleta, como dicen.
Aparta su orgullo, te extraña, quiere dar el primer paso y quiere que le escuches. Pero eso es un trabajo que hay que hacer. Esto es un trabajo que no es tan fácil. Aquí veo que el trabajo no es muy fácil hacerlo. Sin embargo, no estamos hablando de lo que tú vayas, como tú vayas a reaccionar. Aquí lo que estamos hablando es lo que esa persona quiere hacer, lo que esa persona tiene en su mente. Y definitivamente lo que siente es que va a apartar definitivamente ese orgullo, te extraña, por eso lo aparta y quiere dar el primer paso. Es difícil, es duro para una persona orgullosa y con un ego muy grande o un narcisista, si se quiere, pongámoslo de ese tamaño, pongámoslo pero bien exagerado, apartar el orgullo así tan fácil. Sin embargo, lo va a hacer. Va a dar el primer paso y sencillamente quiere que le escuches. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que se la vas a poner fácil? Tampoco se la vas a poner fácil, pues. No estamos diciendo eso. Sin embargo, palabra cierta, hay muchísimas posibilidades. En el resumen de las 3 cartas, de las 3 tiradas, se ve que hay bastantes posibilidades de que esto llegue a un buen fin, pero siempre todo esto va a depender única y exclusivamente de ti, Tauro, de que tú quieras aceptar o no quieras aceptar. Veo que hay muchísima gente acá que quizás a lo mejor va a decir, yo no quiero, yo sigo de largo, yo paso, yo no quiero seguir en esto y seguirá derecho. Como hay personas que también dirán, yo sí voy a esperar esta nueva oportunidad o a esta persona la voy a esperar y vamos a ver qué pasa. También es válido. Sí, señor, vuelvo y digo que las cartas salieron bastante buenas y sí que te digo que hay para todo. Hay para el pasado, hay para el presente y hay para el futuro. Para el pasado sí es un poco duro, pero depende de mucho de ti. Pero esa persona quiere venir. Para el presente todo se va a aclarar, todo se va a mejorar. Quizás si hay algún motivo ahorita de disgusto o algo así, hay alguien que va a dar un primer paso. No te preocupes. Y si es para el futuro, no te preocupes también, que viene alguien, como quien dice, bastante equilibrado ya, con cierta experiencia. Vamos a ver cómo queda ahora esta relación entre tú, esa energía, entre tú y esa persona, ese pasado, o a quien estés tú invocando. Ajá, el juicio. El juicio está hablando muy claro y está diciendo, al que le toque salir, como quien dice, a luchar, que salga. A quien le toque hacerlo, que lo haga de una buena vez. Es el momento justo para una reconciliación. Es el momento justo para aclarar situaciones. Es el momento justo para luchar por lo que quieres en la vida, por el futuro que viene. Es el momento. Si estás sin nadie, si estás sin pareja, pues sal al ruedo a luchar por un nuevo amor. Sal, ¿cómo digo? Lúcete, demuestra que estás ahí, que estás presente, que estás vivo. Y bueno, ahí sí que te estoy dejando entonces yo pues esta lectura, mi querido y adorado Tauro. Y entonces, ¿qué te digo? Ahí la tienes y espero pues que la puedas quizás un poquito analizar, a ver qué es lo que es, en dónde estás tú, estás en el pasado, estás en el presente o estás en el futuro. Esa persona del futuro, sobre todo la estoy viendo, aparta ese orgullo porque te extraña. Da el primer paso, quiere empezar de nuevo, te demuestra que su orgullo lo deja a un lado. Ahora eres tú quien tendrá que tomar la última decisión. Solamente quiere que le escuches por ahora, por lo menos. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Tauro, en un próximo video. Un besito, que te vaya muy, pero muy bien. Bye bye.